¿Bobo? ¿Incompetente? No, no estamos hablando de algún presidente actual. En esta cápsula hablaremos de Antonio López de Santana, esta controvertida figura de la historia mexicana que tiene más aportaciones que el clásico vendió Texas y perdió una pata, dejando a los mexicanos con un pensamiento como este. Patricio, ¿qué soy ahora? Estúpido. ¡No! ¡Soy Texas! ¿Cuál es la diferencia? Bienvenidos a Hablemos de Tal. En esta ocasión hablaremos de Antonio López de Santana. Fue un criollo nacido en Veracruz, hijo de una familia de sólida posición económica. Primero estaba del lado de los realistas durante la independencia y posteriormente se volvió del bando insurgente en 1821 cuando se adhirió al Plan de Iguala. Era un hombre sumamente carismático y de gran influencia, ya que su figura dominó casi medio siglo de vida nacional y su nombre se asoció a la gran cantidad de azonadas y revueltas que tuvieron lugar en el periodo de independencia, mientras México buscaba una nueva forma de organización. Apoyó fuertemente la creación del Imperio de Iturbide y se pronunció por la República en diciembre de 1822 mediante el Plan de Veracruz. Tuvo influencia directa en las como peleas entre yorquinos, escoceses, centralistas y federalistas. Combatió en guerras extranjeras, destacándose la de Texas y la de 1847, y ocupó la presidencia oficialmente en 6 ocasiones. De 1833, después de 1834, 1835, 1839, 1841, 1842, 1844 y finalmente en 1847. Su influencia en el estado de Veracruz fue notoria. Ocupó el cargo de vicegobernador en diciembre de 1827 a septiembre de 1828. Posteriormente fue elegido gobernador constitucional en funciones el 23 de marzo de 1829 al 2 de enero de 1830, con 2 pequeños intervalos. Y bueno, después de la derrota frente a los norteamericanos en 1848, se exilió en Jamaica, de donde volvió en 1853 para instalar una última dictadura, la cual fue derrocada por la Revolución de Ayutla en 1854. De nuevo en el exilio, radicó en Santo Tomás, sin perder de vista el desarrollo político de México. Regresó en 1864 por corto tiempo, sin lograr ni adhesión a la República ni el entendimiento francés. Durante unos meses vivió en Nueva York. Después, en 1866, fue declarado traidor a la patria y en 1867 arribó a la ciudad y puerto de Veracruz sin que se le permitiera desembarcar. Y finalmente fue hecho prisionero por el jefe militar de Yucatán, quien ordenó el asalto del buque Virginia en el que viajaba López de Santana. Fue conducido a la ciudad de Campeche y puesto a disposición del gobierno juarista. Fue encarcelado en San Juan de Ulúa y juzgado en Consejo de Guerra. Se le impuso la pena de destierro por 8 años en Nassau, en las tierras de las Bahamas. A la muerte de Juárez en 1872, Lerdo de Tejada, paisano y amigo del caudillo, le permitió volver al país en 1874. Para ese entonces no se le reconoció su grado militar y se le negó la devolución de sus bienes y sueldos confiscados. Y bueno, murió pobre y olvidado en la Ciudad de México, aproximadamente el 21 de junio de 1876. Esta es como una breve biografía de Santana, pero estimado público, ahora, en exclusiva, nuestra reportera de campo entrevistará al expresidente Antonio López de Santana. Adelante contigo. Muchas gracias, mi estimada Camila, allá en el foro. Nos encontramos en este momento con quizá una de las figuras más controvertidas de la historia nacional, el presidente Antonio López de Santana. Estimado Antonio, ¿nos puedes platicar un poco de tus inicios en las revoluciones, las batallas y todo? Sí, muchas gracias. Bien, pues mi carrera militar la empecé del lado de los realistas, como todo buen criollo. Pero en 1821, cuando logré ser ascendido a coronel, gracias al favor del virrey Apodaca, aún mantuve comunicación con Guadalupe Victoria. Y posteriormente me uní a José Joaquín Herrera, partidario de mi amigazo Iturbide, y adherí al Plan de Iguala. Escolté a Juan O'Donojú a la ciudad de Córdoba, en donde se formalizó el reconocimiento por España a la independencia de México. Puedes ver que desde joven yo siempre fui un factor de cambio para este país. Al año siguiente, en 1822, cuando ya era general, me levanté en armas, proclamando la República en apoyo a Guadalupe Victoria y, por supuesto, al federalismo. Pero, como te decía, cuando uno es así de guapo, alto, inteligente, carismático y, sobre todo, humilde, las cosas le llegan a uno no tiene que buscarlas. Y en 1827 fui nombrado vicegobernador de Veracruz. Apoyé a Guerrero contra Nicolás Bravo,
a quien tomé prisionero, y poco después proclamé el plan de Perote contra Manuel González Pedraza. El Congreso lo declaró fuera de la ley y me persiguió hasta Oaxaca. Sí. Y luego viene uno de los eventos que más me enorgullecen como persona y como político. La primera vez que fui presidente. Yo me encontraba en mi hacienda y estando en ella fui nombrado presidente de la República y encargué a Valentín Gómez Farías la vicepresidencia y con ello la formidable tarea de sacar de la bancarrota de la hacienda pública, inclusive afectando los bienes eclesiásticos. Y bueno, se supone que oficialmente ocupé la presidencia 6 veces, pero yo tengo otros datos. Señor Santana. ¡Shh! Niña, ¿que no ves que estoy hablando? Es que, señor, ya acabó el tiempo de la entrevista y no me permitió hacerle ninguna pregunta. Usted habló y habló y habló y habló. ¿Qué te puedo decir? Eso pasa cuando uno tiene muchas cosas que decir. Además, cuando uno es así de... Muchas gracias, mi queridísima reportera de campo. Como el mismo Santana lo mencionó, él proviene de una generación de exmilitares realistas. Entonces, ellos, con el apoyo de los poderes que habían sostenido el régimen colonial persistente a pesar de la independencia, disputaban el gobierno con los liberales que pretendían destruir este régimen y crear uno nuevo. Recordemos que hasta el más libertario se vuelve conservador una vez que éste tiene el poder. Y bueno, es así como sucede una de las luchas más importantes en la historia del país. En las primeras décadas de independencia de la nación se formaron como dos facciones, los conservadores y los liberales. Los conservadores sostenían que para que pudiera haber como progreso en el país debía de haber una monarquía, una sociedad corporativa, y esto debería de estar sostenido por una iglesia y un ejército fuerte. Mientras que los liberales se inspiraban mucho en la república representativa, federal y popular de los Estados Unidos. Ellos hablaban acerca de destruir la herencia colonial, las corporaciones y los fueros, y que desamortizaran los bienes del clero y las propiedades comunales para construir un país de pequeños propietarios. En el contexto de esta lucha florece la ambición, el oportunismo y la ambición de todos estos generales exrealistas, particularmente el más exitoso de ellos, Santana. Muy bien. Dando un poco de contexto, el México de ese entonces era el país más amenazado del continente por las potencias europeas que ambicionaban los recursos de este territorio, en el que ya se había esfumado la prosperidad y riqueza novohispana, y el gobierno fracturado era incapaz de cobrar impuestos y gobernar de forma organizada. Y la fuerza militar no era suficiente para defenderse de aquellos ataques extranjeros. Bueno, por otra parte, en la época de Santana, Estados Unidos ya había iniciado su expansionismo en costas de sus vecinos. Compraron Luisiana a los franceses y a los españoles las Floridas, disputaron con los británicos Canadá y avanzaron al sur del territorio indio. Y finalmente pusieron sus ojos en territorio mexicano para llegar al Pacífico. Creían en su destino manifiesto. Y bueno, la ambición norteamericana por los vastos territorios mexicanos pronto se manifestó. Así, el 25 de agosto de 1829, nuestro masón por excelencia, Robert Moisset, ofreció 5 millones de pesos por Texas. La propuesta fue rechazada. Y en abril de 1833 se llevó a cabo una convención tejana que envió una representación al Congreso, solicitando que se le diera a Texas la calidad de Estado de la República, independiente de Coahuila, porque para ese tiempo Coahuila y Texas eran como que uno mismo. Entonces, finalmente, en 1835, los tejanos se rebelan con el pretexto de que México había adoptado el centralismo y había dado por terminado el periodo de exención de impuestos de que disfrutaron, pero sobre todo, tenían la libertad de sus esclavos. Los tejanos no estaban a favor de la liberación de los esclavos. De hecho, son de los principales estados esclavistas del actual Estados Unidos. Entonces, pues sí. Y bueno, Zacatecas se levantó en contra de la supresión de su milicia cívica, que ordenaba al gobierno centralista. Y cabe mencionar que nuestro queridísimo Santana se la pasaba brincando de federalista a centralista, de federalista a centralista, conforme más le conviniera. ¿A quién se parecerá? Soy como tú eres igual. Queremos de una vez cambiar. Y bueno, Bustamante se ve obligado a firmar un tratado de paz en condiciones muy desfavorables para México, el 29 de marzo de 1839.
Aún convaleciente, Santana es nombrado presidente interino del Supremo Poder Conservador, otra vez, por quinta ocasión. Y bueno, a su regreso a la capital de la República, el 27 de septiembre de 1842, su pierna es enterrada con todos los funerales de Estado. Y bueno, esto es en el Panteón de Santa Paula. En 1841, al ser derrocado Bustamante por la insurrección del general Manuel Paredes Arriaga, la Junta de los Notables le vuelve a nombrar presidente, otra vez. Y bueno, por primera vez, Santana ejerce, para mal, plenamente el cargo. Para su actuar despótico, represión de la prensa, intervención abierta en las elecciones de diputados e inacción dolosa frente a la independencia de Yucatán, que ya habían firmado un tratado con la nueva República de Texas. De hecho, iban a recibir apoyo de Texas para separarse de México. Y bueno, la amenaza de un levantamiento masivo en su contra lo hace volver a solicitar otra licencia en 1842, pero al año siguiente retorna al poder y persiste en su misma actitud. Aprueba las bases de organización política de la República Mexicana favorables a la Iglesia y los conservadores. A pesar de que esta nueva constitución favorecía al Ejecutivo frente al Congreso, de nueva cuenta, en previsión del rechazo de los liberales, Santana deja la presidencia al general Valentín Canalizo en octubre de 1843. Después, en junio de 1844, asume nuevamente el poder y con la pretensión de aliviar la bancarrota de las finanzas públicas, eleva desmesuradamente los impuestos e impone otros absurdos como cobrar impuestos por las ventanas de las casas. ¡Ja! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. Muy bien, pues bueno, ante la rebelión de los tejanos y zacatecanos, Santana, que había dejado la presidencia a Miguel Barragán, retoma las armas para reprimir las primeras milicias cívicas de Zacatecas y meses después busca reprimir a los separatistas de Texas y esta vez es exitoso. Y bueno, sin importar que su ejército estaba poco entrenado y peor abastecido, lo logra de alguna forma. Y bueno, después de recuperar el fuerte del Álamo en San Antonio, pierde la guerra en la batalla de San Jacinto, durante la cual es capturado y se lo llevan a Washington con el presidente norteamericano Andrew Jackson. Y bueno, es liberado a cambio de reconocer la independencia del territorio mediante los tratados de Velasco. A su regreso a México, en febrero de 1837, vuelve a recluirse en su hacienda Manga de Clavo, en Veracruz. Cada que Santana tenía un desfortunio, se iba a su hacienda. Y bueno, esto con el propósito de evitar las críticas que genera su actuación en la guerra de Texas. Durante su ausencia se redactan y juran las 7 leyes que establecen la República Centralista, dejando de lado la Constitución de 1824, que era completamente federalista. Y cuando en 1838 Bustamante se niega a atender las reclamaciones de los comerciantes franceses avecindados en la capital, llama a Santana a detener la toma del puerto de Veracruz por los barcos y tropas franceses. Santana participa en la llamada Guerra de los Pasteles. Y bueno, como comandante del puerto, sufre una amputación de la pierna debido a una bala de cañón y no puede cumplir con la misión encomendada. Lo único que queda es cortarte la pata. Bueno, Santana se dedica a ensalzar su figura y tratar de recuperar Texas. Entonces, en 1846, la anexión de Texas. Bien, Patricio, ya basta. ¿Por qué? ¿Crees que la lenta de Texas nos va a Estados Unidos y los reclamos territoriales desencadenan la guerra entre México y Estados Unidos. Por tanto, el en ese entonces presidente Valentín Gómez Farías llama a Santana para que combatiera. Yo no entiendo por qué lo llamaban y lo llamaban y lo llamaban. Muchas las ganaba, pero igual las perdía. Tal vez no tenía nada mejor. En fin, un año después se vuelve presidente y casi consigue derrotar al general Taylor, pero perdió 2 encuentros muy importantes. Y tras estas derrotas vuelve a la capital para intentar protegerla, pero sus esfuerzos fueron en vano, y el 16 de septiembre de 1847 los Estados Unidos toman la capital. Poco tiempo después se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. Terminó la guerra a cambio de ceder más de la mitad del territorio nacional. Y bueno, tras estos sucesos, Santana huye y se exilia en Colombia. Para sorpresa de nadie, Santana es llamado otra vez para ocupar la presidencia en 1853 y fue apoyado por el conservador Lucas Alamán, pero tras la muerte de este su gobierno se volvió un caos. Empezó a tener tintes monárquicos y quiso que lo llamaran Su Alteza Serenísima. Y pues a finales de este año firma el Tratado de la Mesilla, vendiendo este territorio a Estados Unidos.
Y un año después, y tras las proclamaciones del Plan de Ayutla, donde se desconocía a Santana huye otra vez a Colombia. Después de tratar de regresar al país y ser exiliado, primero lo mandaron a las Bahamas y después de vuelta y después a La Habana. Y bueno, después de que estaba en La Habana, el presidente Lerdo de Tejada le permite regresar a México. Y en México, como se mencionó anteriormente, muere pobre, ciego, olvidado y seguramente triste.